Bienvenidos y bienvenidas a Abriendo Puertas, explorando los mercados exteriores, un ciclo de podcast del Club de Exportadores e Inversores con la colaboración de CESCE, un espacio de análisis breve pero intenso de algunas de las cuestiones más relevantes de las economías mundiales. Soy Salim Farlaja, comenzamos. Temos duas grandes responsabilidades perante aqueles que nos sucederão. A primeira é nunca retroceder. Este segundo episodio lo dedicamos a la primera economía de América Latina, Brasil. Y para hablar de Brasil tenemos a María José Chaguaceda, analista de riesgo país de CESCE. María José, cuando uno habla de Brasil, en este momento lo primero que nos viene a la cabeza es el nombre de Lula da Silva, ¿no? Elegido el año pasado, un contexto muy diferente a los mandatos anteriores, un país polarizado, parlamento fragmentado. ¿Cuál es el escenario actual en el que nos encontramos en este momento en Brasil? ¿Y cuáles serían los principales, a tu modo de ver, los retos políticos que se encuentra Brasil? Pues efectivamente, como bien señalas, la situación política actual es muy diferente a la que vivió Lula en sus dos primeros mandatos. Las elecciones las ganó por un estrechísimo margen en segunda vuelta, estamos hablando de menos de un 2%, lo cual que refleja pues claramente que nos encontramos con una población totalmente polarizada, ¿no? Voy a recordar tristemente el ataque al Congreso, que yo creo que es un claro reflejo de esa polarización, y bueno, tampoco ayudó la actitud de Bolsonaro en aquel momento, que no quiso aceptar el resultado y puso en tela de juicio la legitimidad del sistema electoral brasileño, ¿no? Lo cierto es que, superada esta primera crisis, Lula tuvo que enfrentar un segundo reto, que fue conseguir los apoyos necesarios para formar una coalición en un Congreso que actualmente está dominado por fuerzas conservadoras y centristas. Y yo creo que en este sentido ha logrado priorizar el pragmatismo frente a la ideología. Es decir, él ha cedido ministerios claves, incluso ha cedido la vicepresidencia a Alckmin, con el fin de ¿qué? De lograr una coalición que le dé cierta estabilidad para poder avanzar en una serie de reformas que en algunos casos han tenido que ser edulcoradas, efectivamente, para conseguir ese apoyo. Yo creo que uno de los principales retos va a ser efectivamente el funcionamiento de esta coalición, que es bastante amplia y heterogénea, y una prueba a superar van a ser las elecciones municipales que comienzan este fin de semana. Y bueno, son municipales, pero yo creo que sí que son un termómetro de cuál es el apoyo que tiene Lula actualmente y van a demostrarnos un poco cómo puede afectar la estabilidad de la coalición, ¿no? Llama la atención que Brasil es una de las 10 economías más grandes del mundo, pero sus números son un poco débiles, podría decirlo de alguna manera. Brasil viene arrastrando una serie de problemas estructurales. ¿Cuáles serían esos problemas y cuáles serían las oportunidades que tiene el gobierno actual para hacer frente a esas cuestiones? Es cierto que el crecimiento económico de Brasil yo diría que ha sido decepcionante en las últimas décadas, con la excepción evidentemente del boom de las materias primas, ¿no? Entre 1980 y 2023 el crecimiento ha promediado un 2,3%, que es muy bajo para el estándar de una economía emergente. Además, no solo ha sido bajo, sino que ha sido extremadamente volátil. ¿Y eso qué te refleja? Pues te refleja una economía que es altamente dependiente, en este caso de las exportaciones de materias primas, de la agricultura, desde un punto de vista de la oferta. Y claro, eso te convierte en una economía vulnerable a los fenómenos climáticos. Yo creo que es relevante aquí señalar que actualmente Brasil está sufriendo la peor sequía en 7 décadas. Y esto está ya provocando una reducción significativa, pues obviamente, del caudal de los ríos, con un consiguiente impacto en la agricultura, en el comercio exterior, porque es gran parte del producto que exporta, y en la generación de energía hidroeléctrica, porque no olvidemos que representa más del 70% de la matriz energética del país. Este es uno de los principales factores de vulnerabilidad. Y otro, yo creo que hay que señalar que se está produciendo una preocupante desindustrialización. Es decir, la industria manufacturera en Brasil solía representar en torno al 30% del PIB en los años 80 y ahora ha descendido al 12%. Entonces las causas son variadas: altos costes operativos, una pesada carga regulatoria, que es clásica en Brasil, problemas de infraestructuras y una falta de inversión, ¿no? Entonces este argumento me permite hilar con uno de los grandes problemas que tiene esta economía, y es su patrón de crecimiento. Es decir, Brasil ha crecido apoyado fundamentalmente en el consumo. ¿Por qué? Porque claro, se impulsó ese crecimiento
a través de políticas sociales como la Bolsa Familia y que el aumento del salario mínimo, todo esto incrementó significativamente el poder adquisitivo de la clase media. Pero ¿cuál fue el problema? Que la inversión se quedó rezagada. Entonces, un patrón de crecimiento que se basa en un consumo subsidiado por recursos públicos que se financian a través de la exportación de materias primas, llega un momento que hace aguas. ¿Cuándo? Cuando el precio de las materias primas empieza a caer. Y eso se vio claramente a partir de 2012, cuando empezó a caer el precio de las materias primas. Eso, evidentemente, afectó a Brasil más que a ninguna otra economía latinoamericana. Entonces, con lo que señalas de las oportunidades y demás, yo sí que quiero señalar que soy relativamente optimista con las medidas que está implementando Lula, ¿no? Es decir, esta idea de un plan de infraestructuras que incluye modernización de la red de carreteras, construcción de nuevas líneas de transporte público, todo esto creo que va a mejorar la conectividad y reducir los costes logísticos. Me parece también muy interesante el plan para revitalizar la industria brasileña, que incluye la modernización de la infraestructura industrial, el fomento de la investigación en tecnologías avanzadas. Yo creo que son pasos en la dirección correcta. También podemos señalar la reforma del IVA, que busca, entre otros objetivos, una cosa que es fundamental para Brasil, que es simplificar el sistema tributario, que a veces constituye incluso una barrera de entrada para algunas empresas, ¿no? Entonces, sí, hay retos estructurales, evidentemente, pero creo que sí que se están empezando ciertas medidas encaminadas a reducir estos problemas. Has mencionado un punto muy interesante que es el patrón de crecimiento, ¿no? Y esto, Brasil viene creciendo también a través de muchas inversiones públicas, que esto afecta a su vez a lo que es la deuda pública del país. Esas finanzas públicas en este momento, ¿cómo se están gestionando y cuál es el camino que va a seguir el gobierno actual? Bueno, aquí querría hacer una precisión, ¿eh? Más que crecer a través de inversión pública, ha crecido a través de gasto corriente público. Y esta distinción es importante porque no es lo mismo invertir el dinero público en inversión que en gasto. La inversión genera mucho más crecimiento a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, efectivamente, Brasil ha registrado déficits fiscales recurrentes durante los últimos 30 años, incluso durante periodos de altos precios de las materias primas. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué tienes un déficit recurrente? Pues solo puede ser o porque recaudas poco o porque gastas demasiado. No recauda poco. El porcentaje de ingresos públicos respecto al PIB ronda el 30% y la media de la OCDE, el promedio está en el 35%. No es un problema de recaudación, es un problema de gasto corriente. El gasto ha aumentado muchísimo en los últimos años y además preocupa que hay muchas partidas que tienen cierta rigidez porque están protegidas constitucionalmente. Entonces, esto complica mucho la consolidación presupuestaria. Junto al problema del gasto público corriente, que nos encontramos un elevadísimo coste del servicio de la deuda. Es decir, el coste del servicio de la deuda en los últimos 10 años ha promediado un 5,5% del PIB. Es decir, hay años donde tienes un un superávit fiscal primario, es decir, gastos e ingresos son superavitarios, pero cuando metes el servicio de deuda te encuentras con que acabas en un déficit. Entonces, mira, actualmente el déficit ha llegado en 2023 cerró en el 7,6% del PIB y la deuda pública se sitúa en torno al 85% del PIB. Entonces, bueno, son cifras elevadas. Si bien es cierto que yo creo que hay que hacer un matiz aquí, ¿no? Y es que en torno al 25% de la deuda bruta está en manos del Banco Central y eso evidentemente reduce el riesgo de refinanciación. En cualquier caso, lo cierto es que Brasil perdió el grado de inversión entre 2015 y 2018 y no lo ha vuelto a recuperar. Ahora mismo se encuentra en las 3 agencias de calificación, si no me equivoco, se encuentra a 2 escalones por debajo de lo que es el grado de inversión. Y en particular, cuando hablamos de solvencia, ¿qué podrías decirnos del país? Bueno, yo creo que los mercados están valorando positivamente a Brasil, especialmente porque, si bien es cierto, como hemos señalado, que la solvencia pública, hay cierta preocupación porque los niveles de deuda y de déficit son altos, el país goza de una admirable solvencia externa. Es decir, Brasil suele tener déficit por cuenta corrientes moderados, pero no tiene ningún problema para financiarlos. ¿Por qué? Porque es una economía que atrae muchísimo capital extranjero. No solo eso, cuenta con un amplísimo colchón de reservas. Es decir, las reservas cubren unos 12 meses de importaciones del país. Para que nos hagamos una idea, el estándar que se exige son 3 meses. Y cubre 12 meses de importación. Y además cubre toda la deuda externa a corto plazo. Por último, esta deuda externa además está en niveles manejables. Es decir, un 33,7% del PIB es una cifra
moderada y además gran parte es deuda intraempresa y a largo plazo. Es decir, desde un punto de vista de solvencia externa, es indiscutible que Brasil se encuentre en una posición muy ventajosa frente a otros miembros de la región. Y eso lo valoran los mercados. Y ya para ir concluyendo, María José, has hablado de atracción de inversión. Una de las cosas que llama la atención de Brasil es su complejidad para entrar para los exportadores e inversores, pero es altamente atractivo. Por ejemplo, si lo comparamos con España, es casi el doble o el triple en niveles de inversión. Brasil es la sexta economía. ¿A qué se debe básicamente esos factores que atraen a Brasil, lo hacen tan interesante? Yo creo que hay muchísimos factores, ¿no? Voy a señalar los que desde mi punto de vista son más relevantes. En primer lugar, hablamos de un mercado interno enorme. O sea, es una población de 210 millones de habitantes. Entonces, eso ya es un reclamo. En segundo lugar, su posición geográfica es estratégica. O sea, entras en Brasil y puedes entrar en Latinoamérica y además es miembro del Mercosur. Entonces, ofrece a las empresas un acceso muy cómodo a todo ese mercado en un país que tiene un entorno político estable, un marco regulatorio confiable, un gobierno muy receptivo a la inversión extranjera. Entonces, todo esto, evidentemente, son factores que atraen a los inversores y además no olvidemos pues, que es un país con una riqueza en recursos naturales tremenda y donde, bueno, precisamente gran parte de esa inversión directa extranjera, ¿dónde va? Pues al petróleo, al gas natural, a la energía renovable. Entonces no me sorprende en absoluto porque es un país con muchísimo potencial y sectores muy atractivos. Muchas gracias, María José, por acompañarnos en este episodio dedicado a Brasil. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Concluimos de esta forma este episodio. Esperamos que estas informaciones y reflexiones aportadas por nuestra invitada nos inspiren a seguir explorando, aprendiendo y conectando con las economías del mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Abriendo Puertas, explorando los mercados exteriores.